Ana se despertó temprano aquella mañana. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, proyectando suaves rayos de luz por la ventana de su pequeña habitación. La brisa fresca del amanecer entraba por la rendija de la ventana, y el canto de los pájaros resonaba en el aire. A pesar de la belleza del momento, su mente estaba llena de nervios y dudas. Era su primer día en una nueva entrevista de trabajo, y la idea de limpiar para un millonario la llenaba de ansiedad. Aún así, la esperanza de poder ofrecerle un futuro mejor a su hijo la impulsaba a levantarse de la cama. Con manos temblorosas, se vistió con la mejor ropa que tenía. Una blusa blanca un poco desgastada y unos pantalones oscuros que había comprado en una tienda de segunda mano. Se miró al espejo, intentando ajustar su cabello recogido en un moño deshecho, mientras se decía a sí misma que debía mostrar confianza. Hoy es un nuevo comienzo, pensó. Salió de casa con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que la vida de su pequeño dependía de esa oportunidad. Ana llegó a la mansión de Javier, un edificio imponente que sobresalía en medio de un vecindario de lujo. Las paredes de mármol y los jardines cuidadosamente cuidados le hicieron sentir que estaba en un mundo completamente diferente al suyo. Al acercarse a la puerta, una sensación de inseguridad la invadió, pero se armó de valor y tocó el timbre. Un sonido melodioso resonó en su interior y pronto una mujer de aspecto elegante le abrió la puerta. «Hola, ¿eres Ana?», preguntó la mujer con una sonrisa cordial. «Soy Laura, la asistente de Javier. Él te está esperando». Ana asintió, sintiendo que la calidez de la bienvenida la reconfortaba un poco. La siguió a través de un pasillo adornado con obras de arte y muebles de diseño que le parecieron sacados de una revista. Cada paso que daba la hacía sentir más pequeña, como si se estuviera adentrando en un mundo donde no pertenecía. Finalmente, llegaron a una amplia sala donde Javier la esperaba. Era un hombre de mediana edad, con una presencia imponente y una mirada carismática que iluminaba la habitación. Vestía un traje de marca que acentuaba su figura atlética. Al verla, sonrió y se acercó. «Hola, Ana», dijo Javier extendiendo su mano. «Gracias por venir. Sé que puede ser un poco intimidante estar aquí, pero lo aprecio mucho». Ana, sorprendida por su amabilidad, le dio la mano con un ligero temblor. «Gracias por la oportunidad, Javier», respondió, intentando que su voz sonara firme. «Estoy deseando trabajar aquí». La entrevista transcurrió amena, aunque Ana sentía que cada pregunta que le hacía Javier era un desafío. Él le hablaba de la importancia de la limpieza en su hogar y de lo que esperaba de ella. Mientras conversaban, Ana se dio cuenta de que detrás de la imagen de empresario exitoso había un hombre sencillo y accesible. Se sentía cada vez más esperanzada. «Bueno, Ana, creo que sería un placer tenerte en el equipo», finalizó Javier sonriendo. «Te llamaré más tarde para confirmarte». Ana salió de la mansión con una mezcla de alivio y felicidad. Había sido un desafío, pero había logrado salir adelante. Esa noche, sin poder contener la emoción, le contó a su hijo sobre la entrevista y cómo Javier había sido amable con ella. La mirada de su pequeño iluminó su corazón, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas podían cambiar. Al día siguiente, Ana recibió la llamada que tanto había esperado. Javier la quería en su equipo, y la invitó a empezar al día siguiente. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Con el corazón rebosante de alegría, se preparó para su primer día de trabajo en la mansión, sintiendo que, tal vez, la suerte finalmente estaba de su lado. El primer día en la mansión fue abrumador. Ana llegó temprano, con un delantal limpio y una sonrisa nerviosa. La casa era aún más impresionante de lo que había imaginado. Los techos altos, las lámparas de cristal que brillaban como estrellas y el aroma de flores frescas la envolvían en una sensación de asombro.
Sin embargo, la opulencia también le hacía sentir fuera de lugar, como si fuera una intrusa en un mundo donde no tenía derecho a estar. Mientras comenzaba a limpiar, se dio cuenta de los detalles que hacían a la mansión tan especial. Cada habitación estaba decorada con un gusto exquisito, y Ana se encontró admirando un cuadro que representaba un paisaje sereno mientras pasaba el plumero por la estantería. Pero pronto la realidad de su trabajo la absorbió. Se movía de un lado a otro, limpiando y organizando, tratando de no perderse en sus pensamientos. En un momento dado, mientras estaba en el salón, Javier apareció. Su presencia iluminó la habitación. «Hola, Ana», dijo con su voz cálida. «¿Cómo va todo?» «Todo bien, gracias», respondió ella sintiendo que su nerviosismo se desvanecía un poco. «Es un lugar hermoso». «Sí, lo es», asintió Javier, observando su trabajo. «Aprecio que te tomes el tiempo para hacerlo bien». Ana sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. La forma en que él la trataba, con respeto y consideración, era algo que no había experimentado en muchos años. Mientras continuaban conversando, se dio cuenta de que Javier no era solo un empresario exitoso, sino también un hombre con sus propias inquietudes y sueños. Después de un rato, Ana se dirigió al cuarto de Javier para limpiar. La habitación era amplia y luminosa, con una vista espectacular de la ciudad. Mientras organizaba el armario, sus ojos se posaron sobre una carta que sobresalía de un cajón. La curiosidad la llevó a tomarla y, al abrirla, se dio cuenta de que el contenido era inquietante. La carta hablaba de una inversión arriesgada que Javier estaba considerando, mencionando la posibilidad de perder una gran cantidad de dinero. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se preguntaba si debía mencionar esto a Javier. Después de todo, ella era solo la limpiadora, y su papel no incluía involucrarse en los asuntos personales de su empleador. Sin embargo, la inquietud no la abandonaba. Dejó la carta donde la había encontrado, con la decisión de no mencionar nada. Pero su mente no podía dejar de pensar en las palabras que había leído. Esa pequeña revelación sobre Javier la llenaba de preocupación. Mientras continuaba con su trabajo, la sombra de la carta parecía seguirla, recordándole que, a pesar de la apariencia de éxito que tenía Javier, también podía estar enfrentando problemas que ella no podía imaginar. Al final del día, Ana salió de la mansión con un torbellino de emociones en su interior. La oportunidad de trabajar para Javier era un paso hacia un futuro mejor, pero la inquietud que había sentido al encontrar la carta no la dejaba en paz. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero no tenía idea de cómo esos cambios afectarían no solo a su vida, sino también a la de Javier. Ana llegó a la mansión de Javier con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Las grandes puertas de madera se abrieron ante ella, revelando un interior decorado con un gusto exquisito. Sin embargo, en su corazón, la inquietud persistía desde su último encuentro con Javier. Algo en su actitud había cambiado, y Ana no podía evitar preguntarse qué lo estaba perturbando. Mientras limpiaba el cuarto, sus pensamientos giraban en torno a la carta que había encontrado, así como a la imagen del hombre carismático que había conocido. Esa mañana Javier se mostró distante. Ana podía sentir la tensión en el aire. Sus ojos solían brillar con confianza y determinación, pero ahora parecían apagados, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Ella decidió que debía intentar comunicarse con él, aunque fuera un pequeño intento de romper el hielo. «Buenos días, Javier», dijo Ana, mientras organizaba los libros en la estantería. Javier levantó la vista de su computadora, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Buenos días, Ana», respondió con un tono que sonaba más a un saludo automático que a un verdadero interés. Ana sintió un nudo en el estómago. Sin embargo, no podía ignorar que había algo en su mirada que la invitaba a acercarse. Con un suspiro, se armó de valor. «¿Está todo bien? Pareces un poco distante hoy», se atrevió a preguntar.
colocando una escoba en el rincón. Javier la miró sorprendido por la sinceridad de su pregunta. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él de esa manera. Después de un breve silencio, se dejó llevar por el impulso de abrirse. Es solo que tengo algunas preocupaciones en el trabajo, negocios que no van como esperaba, admitió, girando la silla para enfrentarla completamente. Ana se sintió aliviada al escuchar que Javier compartía sus pensamientos, aunque no sabía si era correcto que lo hiciera con ella, su empleada. Sin embargo, no podía dejar de sentir empatía por él. A veces la vida nos lanza desafíos difíciles, dijo Ana, mientras se acercaba un poco más. Yo también tengo mis propias batallas. Ser madre soltera no es fácil, y cada día es una lucha por salir adelante. Javier levantó una ceja, sorprendido por la honestidad de Ana. La mujer que había contratado para limpiar su hogar ahora le hablaba de su vida, como si existiera un vínculo más allá de su relación laboral. No sabía que tenías una hija, murmuró Javier, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro inesperado. Ana sonrió, sintiendo que había encontrado un pequeño rincón de confianza. Sí, se llama Lucía, tiene 5 años. A veces me pregunto cómo haré para darle todo lo que necesita, confesó, mirando hacia la ventana, como si buscara las respuestas en el horizonte. Javier sintió una punzada de identificación. Recordó su propia infancia y las dificultades que había enfrentado. Por un momento, la distancia que había mantenido entre ellos pareció desvanecerse. Es difícil, lo sé. A veces siento que estoy perdiendo el control sobre mi empresa, y eso me asusta. No quiero decepcionarte, ni a ti ni a nadie más, dijo, su voz cargada de sinceridad. Ana sintió que la empatía crecía entre ellos. Sin darse cuenta, estaban compartiendo sus luchas. Dos mundos que parecían tan diferentes, pero que en el fondo tenían mucho en común. La vida es un constante aprendizaje, Javier. A veces debemos arriesgarnos y confiar en que lo que hacemos es lo mejor que podemos ofrecer, respondió Ana, con una sabiduría que provenía de sus propias experiencias. Javier asintió, sintiendo que, a pesar de su posición social y empresarial, había mucho que podía aprender de Ana. Vio en su mirada un destello de esperanza y fortaleza. Mientras la conversación fluía, Ana decidió que no podía ignorar la presencia de Carlos, el socio de Javier, cuya influencia oscura la inquietaba. A medida que limpiaba, sus pensamientos giraban en torno a la manipulación de Carlos sobre Javier. Era un hombre que parecía tener un control absoluto sobre sus decisiones. Cada vez que Carlos aparecía, la atmósfera cambiaba, y Ana podía sentir que Javier se encogía, como si su luz se apagase. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Javier, Ana decidió que debía actuar. No podía dejar que Carlos siguiera manipulando a un hombre que, a pesar de su riqueza, parecía estar perdiendo el rumbo. Decidió que, en su próximo encuentro, hablaría con Javier sobre sus preocupaciones. Sin embargo, la idea la llenaba de temor. ¿Qué pasaría si él no le creyera? Si pensaba que solo era una limpiadora entrometida. Al día siguiente, cuando Javier llegó a la mansión, Ana lo notó más serio que de costumbre. La preocupación en su rostro era evidente. «Hola, Javier. ¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con la voz temblorosa. Javier la miró, notando la seriedad en su expresión. Asintió lentamente. «Claro, Ana. ¿Qué sucede?». Ella tomó aire, sintiendo que era el momento de ser valiente. «He estado pensando en Carlos y en cómo parece tener una influencia sobre ti que no me gusta. A veces me da la impresión de que no te está guiando en la dirección correcta», dijo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Javier frunció el ceño, sorprendido por la audacia de Ana. «¿Carlos? ¿Por qué piensas eso?», preguntó, su voz un poco más dura. «Porque lo he visto en acción. Te presiona para tomar decisiones que podrían ser perjudiciales. No quiero que te lastime», respondió Ana, sintiendo que sus palabras eran un grito de advertencia.
Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ana tenía razón, pero no quería aceptar que su socio pudiera ser una amenaza. Se cruzó de brazos, intentando mantener su compostura. Ana, él es un experto en negocios. Sé que a veces parece duro, pero tiene experiencia, dijo, defendiendo a su socio. Ana se sintió frustrada, pero no estaba dispuesta a rendirse. Pero, ¿a qué costo, Javier? A veces, es mejor rodearse de personas que realmente se preocupen por ti, y no solo por el dinero. Javier la miró fijamente, sintiendo que sus palabras resonaban en su interior. Sin embargo, la incredulidad lo mantenía a la defensiva. La conversación se tornó tensa, y Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Solo quiero lo mejor para ti. A veces, un poco de distancia puede ayudar a ver las cosas con claridad, finalizó Ana sintiendo que había hecho todo lo posible. A medida que se alejaba, Javier se quedó pensando en sus palabras. A veces, las verdades más difíciles provenían de los lugares más inesperados. Sin embargo, la sombra de Carlos seguía acechando, y Javier no sabía cómo escapar de su influencia. Ana se encontraba en un dilema. Había pasado las últimas horas investigando sobre Carlos, el socio de Javier, y cada nueva pieza de información que encontraba la llenaba de preocupación. En la soledad de su pequeño apartamento, rodeada de papeles y notas, su mente giraba en torno a la idea de que debía hacer algo. No podía permitir que Javier se arruinara por culpa de un hombre que, a todas luces, no tenía buenas intenciones. Mientras tanto, Javier estaba en su despacho, revisando informes de la empresa. La tensión en su rostro era evidente. Había algo en la actitud de Carlos que no le convencía, pero su lealtad hacia él como socio le hacía dudar. La voz de Ana resonaba en su mente, recordándole las preocupaciones que ella había compartido en su último encuentro. Se sintió en un callejón sin salida, atrapado entre su instinto y la confianza que había depositado en su socio. Al día siguiente, Ana decidió que era hora de actuar. Con el corazón en un puño, se dirigió a la mansión de Javier, decidida a confrontarlo sobre lo que había descubierto. Cada paso hacia la mansión parecía más pesado que el anterior. ¿Cómo le diría que había investigado a su socio? ¿Y si eso significaba perder su trabajo? Pero sabía que era más importante la verdad que su propia seguridad laboral. Cuando llegó, el sol iluminaba el jardín con un brillo dorado, pero en su interior, Ana sentía una tormenta. Entró en la casa y se dirigió a la sala donde Javier estaba trabajando. Al verlo, sintió una mezcla de nervios y determinación. «Javier», dijo con voz firme pero temblorosa, «necesitamos hablar». Javier levantó la vista, sorprendido por la seriedad en el tono de Ana. «Claro, Ana. ¿Qué sucede?» Ana respiró hondo, tratando de reunir el valor necesario. «He estado investigando sobre Carlos. No es la persona que crees que es». Javier frunció el ceño. Su expresión de sorpresa se tornó en escepticismo. «¿Qué quieres decir? Carlos ha sido mi socio durante años». «Lo sé», respondió Ana, «pero encontré información sobre su pasado. Ha estado involucrado en fraudes y engaños en otras empresas. No puedes confiar en él». Javier se cruzó de brazos visiblemente incómodo. «Ana, entiendo que quieras ayudar, pero esto es complicado. Carlos ha estado conmigo desde el principio. Pero eso no significa que sea bueno para ti». Ana dio un paso adelante. «Lo que está en juego es demasiado importante». Javier se quedó en silencio, pensativo. La lógica de Ana comenzaba a penetrar su mente. «¿Tienes pruebas de lo que dices?» Ana asintió, sacando algunos documentos que había impreso de su investigación. «Aquí. Muestra su historial». Javier tomó los papeles. Sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas. A medida que leía, su expresión cambiaba, pasando de la incredulidad a una creciente preocupación. «Esto es serio», dijo al final, dejando caer los documentos sobre su escritorio.
No podía imaginar que Carlos estuviera involucrado en algo así. Ana lo observó, sintiendo que había logrado rasgar la coraza de duda que lo rodeaba. Javier, estoy aquí para ayudarte. No quiero que caigas en el mismo error que otros. Javier se pasó la mano por el cabello, claramente agobiado. No sé en quién confiar, la presión es enorme, y Carlos siempre ha estado ahí para mí. Ana dio un paso más cerca, su voz suave pero decidida. A veces, la gente que creemos que nos apoya puede ser la que más daño nos hace. Tienes que seguir tu instinto. Con cada palabra de Ana, Javier sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La preocupación por su socio se transformaba lentamente en una inquietud más profunda, un sentido de traición que empezaba a gestarse en su interior. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó Javier buscando en Ana una guía. Ana pensó por un momento, recordando las luchas que había enfrentado en su propia vida. Yo buscaría pruebas. No puedes quedarte de brazos cruzados mientras Carlos toma decisiones que afectan tu futuro. Javier la miró fijamente, y en ese momento había una conexión que trascendía la relación de empleado y empleador. Era la comprensión profunda de dos almas que luchaban en mundos diferentes. Tienes razón. Voy a hacer lo que dices. Pero necesito tu ayuda, dijo finalmente. Sus ojos se llenaron de determinación. ¿Te gustaría ayudarme a revisar algunos documentos y ver qué más podemos encontrar? Ana sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Sí, por supuesto. Estoy aquí para eso. Mientras ambos se sentaban juntos en el despacho, la tensión en el aire comenzó a disiparse. Ana comenzó a compartir sus propios desafíos, recordando tiempos difíciles y sacrificios que había hecho para cuidar de su hijo. Cada día es una lucha, dijo. Su voz era un susurro. Pero hay que seguir adelante, no importa cuán difícil sea. Javier la miró, admirando su fortaleza. No sabía que habías pasado por tanto. A veces me quejo de mis problemas y no veo que hay personas como tú, luchando por lo que aman. Ana sonrió, sintiendo que sus historias estaban entrelazándose de una manera inesperada. Todos tenemos nuestras batallas, Javier. Lo importante es aprender de ellas y seguir adelante. Javier asintió, sintiendo una nueva perspectiva sobre su vida. La presión que había estado sintiendo empezaba a ser menos abrumadora gracias a la conexión que estaba construyendo con Ana. Se dio cuenta de que necesitaba más que un socio que tomara decisiones por él. Necesitaba a alguien que lo empujara a ser mejor. Mientras revisaban documentos y discutían estrategias, Ana se dio cuenta de que la relación que estaban formando iba más allá de lo profesional. Cada risa compartida, cada mirada de complicidad, cimentaba un vínculo que desafiaba su realidad. Javier, estoy aquí para apoyarte, pero debes estar dispuesto a tomar riesgos. A veces hay que arriesgarse para ganar, dijo Ana, su voz llena de convicción. Javier sonrió, sintiendo que la oscuridad que lo rodeaba comenzaba a disiparse. Gracias, Ana, no sé qué haría sin ti. Y en ese instante ambos supieron que estaban en el camino correcto, unidos por la verdad y la honestidad, enfrentando juntos los desafíos que la vida les había presentado. Ana se encontraba en el despacho de Javier. Su corazón latía con fuerza, mientras sus manos temblaban al sostener los documentos que había encontrado. Nunca había imaginado que la situación llegaría a tal punto. Había estado observando las interacciones entre Javier y Carlos, y cada vez que los veía juntos, una sensación de incomodidad se apoderaba de ella. La manipulación que Carlos ejercía sobre Javier era evidente, pero ahora tenía pruebas concretas que podían cambiar el rumbo de la vida de ambos. Finalmente, decidió que era el momento de actuar. Caminó hacia el salón donde Javier se encontraba trabajando, sumido en sus pensamientos. Ana respiró hondo antes de entrar, sintiendo el peso de la información que llevaba consigo. Javier, dijo tratando de mantener la voz firme,
Necesito hablar contigo. Es importante. Javier la miró sorprendido por la seriedad en su tono. Se levantó de su silla y la invitó a sentarse. ¿Qué ocurre, Ana? Pareces preocupada. He encontrado algo en tu despacho, comenzó mientras sacaba los documentos de su bolso. Creo que deberías verlo. Javier frunció el ceño y aceptó los papeles que Ana le ofrecía. Mientras los revisaba, su expresión cambió de curiosidad a incredulidad. Las palabras impresas en las hojas parecían contar una historia oscura, una que él había estado ignorando. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, mirando a Ana con una mezcla de asombro y desconfianza. Los encontré escondidos en tu escritorio, respondió ella, sintiendo que su voz se quebraba ligeramente. Hablan sobre las decisiones que Carlos ha estado tomando a tus espaldas, sobre sus inversiones arriesgadas y los riesgos que estás corriendo. Javier, esto es serio. Él se sentó nuevamente pasando las páginas con los ojos muy abiertos. La incredulidad se transformó lentamente en preocupación. No puedo creer que Carlos me haya ocultado esto. Siempre confié en él, dijo, su voz temblando ligeramente. Pero si esto es cierto, tienes que ser cauteloso, Javier. Carlos puede estar manipulando tus decisiones para beneficiarse a sí mismo, intervino Ana, intentando transmitir la urgencia de la situación. No es solo tu empresa lo que está en juego, es tu futuro. Javier dejó caer los documentos sobre la mesa. Su mente comenzaba a girar a gran velocidad. La idea de haber sido engañado por alguien en quien confiaba le hacía sentir un nudo en el estómago. ¿Qué debo hacer?, preguntó buscando una respuesta en los ojos de Ana. Creo que lo mejor sería confrontar a Carlos, pero debes tener cuidado. No puedes dejar que se sienta amenazado. Tal vez deberías consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión, sugirió ella, sintiéndose más segura a medida que hablaba. Javier asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de Ana. Se dio cuenta de que había estado ignorando los signos de advertencia que lo rodeaban. La relación con Carlos, que una vez le había parecido sólida, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Lo haré. Hablaré con un abogado, pero no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda, Ana, dijo con determinación. Si esto se convierte en un problema legal, necesitaré alguien en quien confiar. Ana sintió un alivio al escuchar la confianza que Javier depositaba en ella. La conexión que habían construido en los últimos días había dado sus frutos, y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo. Estoy aquí para ayudarte, no te dejaré solo en esto, respondió, sintiendo que su voz era firme y resoluta. Las horas pasaron mientras ambos trabajaban juntos, revisando los documentos y recopilando la información necesaria para presentar un caso sólido. Ana nunca había imaginado que su vida daría un giro tan inesperado. Se sentía parte de algo mucho más grande que ella misma, unida a Javier en una lucha que iba más allá de su trabajo como limpiadora. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación de tonos dorados y naranjas. Ana miró por la ventana, pensando en cómo su vida había cambiado desde que entró en la mansión de Javier. Se volvió hacia él, quien seguía concentrado en los papeles. Javier, ¿has pensado en lo que harás si esto sale a la luz?, preguntó, un poco inquieta. Él levantó la vista. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación. No tengo idea de cómo reaccionará Carlos, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Si lo que dicen esos documentos es cierto, tengo que proteger mi empresa y a las personas que dependen de mí. Ana asintió, sintiendo un profundo respeto por la decisión de Javier. Sabía que enfrentarse a alguien como Carlos no sería fácil, pero juntos tenían una oportunidad de cambiar el rumbo. Prométeme que serás cauteloso, dijo Ana, su voz suave pero firme. Este tipo es astuto, y no dudaría en jugar sucio si se siente amenazado. Lo prometo, haré lo necesario para protegerme y a todos los que están involucrados. Pero también estoy agradecido, Ana.
Gracias por abrirme los ojos, respondió Javier, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Ana sintió que su corazón se llenaba de calidez al escuchar esas palabras. Era un pequeño reconocimiento, pero significaba mucho para ella. Se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a Javier, también estaba encontrando su propia voz, su propio valor, en un mundo que a menudo parecía ignorarla. Al día siguiente, Javier se reunió con un abogado recomendado por Ana. Mientras él discutía la situación, Ana se sintió nerviosa. Sabía que las decisiones que se tomarían en esos momentos podrían tener un impacto duradero en sus vidas. Sin embargo, se mantenía firme en su decisión de estar allí para apoyarlo, sin importar las circunstancias. Después de la reunión, Javier salió del despacho con una expresión decidida. Ana, tenemos que actuar rápido. El abogado sugiere que reunamos más pruebas sobre Carlos antes de confrontarlo. No podemos permitir que nos tome desprevenidos, dijo, su voz llena de determinación. ¿Y cómo planeas hacerlo?, preguntó Ana, sintiendo que la tensión en el aire aumentaba. Vamos a revisar todas las transacciones recientes y cualquier comunicación que haya tenido con él. Necesitamos un registro claro de sus acciones, respondió Javier, tomando nota mental de cada detalle. Mientras ambos trabajaban incansablemente para juntar la información, Ana no podía evitar sentir que se estaban adentrando en un terreno peligroso. La posibilidad de que Carlos intentara vengarse de ellos era muy real, pero la idea de permanecer en silencio no era una opción. Ella había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que vivir en la ignorancia. Días pasaron, y cada vez que Ana se encontraba con Javier, la conexión entre ellos se fortalecía. Compartían no solo el compromiso de enfrentar a Carlos, sino también sus sueños y aspiraciones. Ana comenzó a abrirse más sobre su vida, compartiendo sus luchas como madre soltera y sus deseos de un futuro mejor para su hijo. A veces siento que estoy atrapada en un ciclo sin fin, confesó una tarde, mientras organizaban los documentos. Quiero que mi hijo tenga mejores oportunidades, pero no sé si estoy haciendo lo correcto. Javier la miró con comprensión. A veces lo único que necesitamos es dar un paso hacia adelante sin importar cuán pequeño sea. Lo que estás haciendo ahora, ayudándome, es un gran paso. Eres más fuerte de lo que crees, Ana, respondió, su voz llena de aliento. Ana sonrió, sintiéndose inspirada por sus palabras. En ese momento, no solo eran Javier y Ana, el millonario y la limpiadora. Eran dos personas que se unían en la lucha por un futuro mejor, enfrentando sus miedos y desafiando las adversidades que la vida les había impuesto. Así, mientras la sombra de Carlos se cernía sobre ellos, Ana y Javier se preparaban para un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la mañana iluminaba la lujosa mansión de Javier, creando destellos en las superficies brillantes de mármol y cristal. Ana, con su uniforme de limpiadora, se sentía cada vez más en casa entre esos lujos, aunque su corazón seguía atado a su realidad humilde. Ese día, Javier tenía una reunión muy importante, y la tensión se podía palpar en el aire. Ana notó que él estaba inquieto mientras se preparaba, recorriendo la habitación de un lado a otro, revisando documentos y hablando por teléfono con un tono que le resultaba extraño. «No puedo creer que Carlos haya hecho esto», musitaba Javier, mientras pasaba una mano por su cabello oscuro, desordenándolo aún más. Ana, que estaba organizando los libros en la estantería, se atrevió a interrumpirlo. «¿Está todo bien, señor Javier?», preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Él la miró, y por un momento sus ojos reflejaron una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «No, Ana, no está bien. Carlos ha estado manipulando mis cuentas. No sé en quién confiar». Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que Carlos, el socio de Javier, había estado actuando de manera sospechosa, pero escuchar eso de los labios de Javier la hizo más consciente del peligro que enfrentaba.
Si quiere, puedo ayudarle a revisar los documentos. Tal vez podamos encontrar alguna pista, sugirió Ana, sintiéndose un tanto audaz. Javier la miró, y por un instante una chispa de esperanza cruzó su rostro. No sé qué haría sin ti, Ana. Tienes una forma de ver las cosas que me hace cuestionar mi propia perspectiva, dijo él, con un leve agradecimiento en su voz. Ambos se sentaron a la mesa del comedor, donde las hojas de papel estaban esparcidas, algunos contratos y balances contables. Javier le explicó lo que había encontrado, señalando números que parecían no cuadrar. Mira aquí, dijo Javier señalando un gráfico. Este aumento no tiene sentido. Carlos está desviando fondos. Ana se inclinó hacia adelante examinando los números con atención. Podría ser útil contratar a un abogado, sugirió, sintiendo que cada palabra salía de su boca con un peso significativo. Javier asintió lentamente, su rostro serio. Tienes razón, no puedo dejar que esto continúe. Necesitamos protección legal. Después de unos minutos de discusión decidieron que lo mejor sería contactar a un abogado especializado en derecho corporativo. Ana tomó la iniciativa y buscó en su teléfono, encontrando a alguien que parecía tener buena reputación. Mientras hablaba con la asistente del abogado, Javier la observaba con admiración. Eres increíble, Ana. Nunca pensé que esto se volvería tan complicado, dijo él mientras ella colgaba el teléfono. La vida a veces es así, Javier, pero juntos podemos enfrentar cualquier cosa, respondió ella, sintiéndose más segura de sí misma. La reunión con el abogado se programó para el día siguiente, y la tensión en el aire era palpable. Ana se sintió nerviosa, pero también decidida. Sabía que este era un punto de inflexión en la vida de Javier, y por ende, en la suya. Al día siguiente se encontraron con el abogado en una sala de conferencias elegante. El hombre, con un traje impecable y una actitud profesional, escuchó atentamente las preocupaciones de Javier. Después de revisar los documentos, su rostro se tornó serio. Javier, lo que estás enfrentando es más serio de lo que parece. Carlos ha cruzado líneas peligrosas. Necesitamos actuar rápido, advirtió el abogado, su voz grave resonando en la sala. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Javier parecía estar en shock, asimilando la información. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Javier, su voz temblando ligeramente. Primero debemos recopilar toda la evidencia posible de las irregularidades. Esto incluirá cualquier comunicación que hayas tenido con Carlos. Si es necesario, se puede interponer una demanda, explicó el abogado tomando notas en su cuaderno. Ana se sintió aliviada al saber que estaban tomando medidas, pero la preocupación por Javier la invadía. Sabía que el enfrentamiento con Carlos no sería fácil. Más tarde, cuando volvieron a la mansión, la atmósfera se sentía cargada. Ana se encontraba en la cocina, preparando un café para ellos, cuando Javier entró, su rostro apagado. No puedo dejar de pensar en lo que Carlos podría hacer en respuesta a esto. Es un hombre peligroso, dijo Javier, su voz llena de angustia. Ana se acercó a él colocando una mano en su hombro. Lo que importa es que ahora tienes un plan. Vamos a enfrentarlo juntos, Javier. No estás solo en esto, aseguró ella, sintiendo que su propia confianza crecía. La noche se convirtió en un torbellino de emociones. Mientras discutían estrategias, la tensión entre Javier y Carlos se convertía en un tema recurrente. Ana sabía que el momento de la confrontación se acercaba y no podía evitar sentirse nerviosa. Un par de días después la tensión llegó a su punto crítico. Javier había decidido que era el momento de enfrentarse a Carlos. La reunión estaba programada en la oficina de Javier, y Ana sentía una mezcla de anticipación y miedo. Cuando Carlos llegó, su actitud arrogante y despectiva se hizo evidente de inmediato. ¿Qué pasa, Javier? ¿Te has olvidado de cómo manejar tu propio negocio?, dijo Carlos con una sonrisa burlona, mientras se acomodaba en la silla frente a Javier.
Ana estaba en la habitación, sintiendo que el aire se volvía denso. Observaba de cerca cada movimiento de ambos hombres, ansiosa por ver cómo se desarrollaría la situación. «Carlos, necesitamos hablar sobre mis cuentas», comenzó Javier, su voz firme, aunque su mano temblaba ligeramente sobre la mesa. Carlos se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de confianza a sorpresa. «¿Sobre qué cuentas? Siempre he manejado tus finanzas a la perfección. No hay nada de qué preocuparse», respondió, tratando de desviar la atención. Ana decidió que era el momento de intervenir. Se levantó y se puso de pie junto a Javier, sintiendo que la fuerza de su determinación podía marcar la diferencia. «Carlos, hemos descubierto que has estado manipulando las cuentas. No puedes seguir así», dijo Ana, su voz resonando en la sala. Carlos la miró con desdén, su sonrisa desapareciendo. «¿Y tú quién te crees para hablarme así? Eres solo una limpiadora», respondió, intentando desacreditarla. Ana sintió un golpe en su pecho, pero no retrocedió. «Soy alguien que se preocupa por Javier y su futuro. No permitiré que lo engañes más», replicó, mirándolo a los ojos con firmeza. Javier, sintiendo el apoyo de Ana, se enderezó en su silla. «Carlos, estoy despidiéndote. No puedo tener a alguien tan deshonesto en mi empresa», dijo Javier, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a Ana. El rostro de Carlos se tornó rojo de ira. «No puedes hacer esto. Te arrepentirás. Tengo amigos en lugares altos y no dudaré en usar mis contactos para destruirte», amenazó, su tono cargado de furia. «Inténtalo, Carlos, estoy preparado para cualquier cosa que lances», replicó Javier, sintiéndose más fuerte que nunca. Ana sintió una mezcla de alivio y temor. Había un gran riesgo en lo que estaban haciendo, pero también una liberación en el aire. Finalmente, Javier había tomado una decisión. Cuando Carlos salió de la oficina, su presencia siguió pesando en la habitación. Ana se volvió hacia Javier, sintiendo que el aire comenzaba a despejarse. «Lo has hecho, Javier. Has tomado el control de tu vida», dijo Ana, con una sonrisa que iluminó su rostro. Javier la miró, sus ojos brillando de gratitud. «No podría haberlo hecho sin ti, Ana. Gracias por tu valentía», respondió, su voz suave y sincera. Mientras Ana absorbía la magnitud de lo que acababa de suceder, una parte de ella no podía evitar sentir miedo por lo que vendría después. Con la salida de Carlos, se avecinaban tiempos difíciles, y ella solo podía esperar que Javier estuviera preparado para lo que se avecinaba. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. En la lujosa mansión de Javier, la atmósfera era tensa. Ana, la humilde limpiadora, sentía cómo la ansiedad le oprimía el pecho. Después de la despido de Carlos, la sombra de la venganza se cernía sobre ellos como un nubarrón oscuro. Javier, consciente del peligro que representaba su antiguo socio, había decidido que no se rendirían sin luchar. «Ana, necesito que mantengas la calma», dijo Javier. Su voz transmitía una firmeza que a la vez era reconfortante. «Carlos intentará hacer todo lo posible para desprestigiarnos. Pero tenemos un plan, y tú eres fundamental en esto». Ana asintió, sintiendo un ligero temblor en las manos. Desde que había descubierto las artimañas de Carlos, se había convertido en una pieza clave en el rompecabezas que Javier intentaba resolver. Había algo en su mirada que le decía que, a pesar de la adversidad, él confiaba en ella. «¿Qué es lo que debo hacer?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. La determinación brillaba en sus ojos, aunque el miedo aún la acechaba. «He hablado con el abogado. Necesitamos recopilar más evidencia de las acciones ilegales de Carlos. Ya ha comenzado a lanzar rumores sobre nosotros. Si logramos demostrar su culpabilidad, podremos llevarlo ante la justicia», explicó Javier, mientras pasaba un dedo por la mesa, dejando un rastro en el polvo que había acumulado. «Pero necesito que estés alerta.
No podemos permitir que se interponga en nuestro camino. Estoy lista, respondió Ana, su voz sonando más firme. Haré lo que sea necesario. No permitiré que Carlos nos haga daño. Esa noche, mientras Ana regresaba a su modesta casa, pensó en todas las veces que había sentido miedo en su vida. Como madre soltera, había enfrentado dificultades y desafíos, pero nunca había imaginado que podría estar involucrada en un conflicto tan peligroso. Sin embargo, la idea de perder lo que había construido junto a Javier la impulsaba a seguir adelante. Al día siguiente, Ana se presentó en la mansión con un renovado sentido de propósito. Javier la esperaba en el despacho, revisando documentos. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó. Ana, justo a tiempo. He recibido información de que Carlos ha estado contactando a algunos de nuestros clientes, intentando difundir mentiras sobre nosotros. Necesitamos actuar rápido, dijo Javier. Su tono grave evidenciaba la seriedad de la situación. Ana sintió que el estómago se le encogía. La realidad de lo que estaban enfrentando la abrumaba, pero la determinación de Javier la inspiraba. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó Ana, acercándose a la mesa. Vamos a organizar una reunión con nuestros principales clientes. Queremos que escuchen nuestra versión y que vean que Carlos está mintiendo. Además, necesitamos reunir pruebas de sus acciones ilegales para que nuestro abogado pueda presentarlas ante las autoridades, explicó Javier, mientras tomaba un bolígrafo y comenzaba a anotar puntos en una hoja. Puedo ayudar a organizar la reunión. Tengo algunos contactos que podrían ser útiles, sugirió Ana, sintiendo que cada palabra que decía la acercaba más a su objetivo. Eso sería genial. Sabes mucho más de este mundo de lo que crees. Tu experiencia puede ser invaluable en esto, respondió Javier, admirando su iniciativa. A medida que pasaban los días, Ana se sumergió en la organización de la reunión. Contactó a clientes, amigos y conocidos, compartiendo la situación y pidiendo su apoyo. La respuesta fue abrumadora. Muchos se mostraron dispuestos a escuchar, a comprender la verdad detrás de las mentiras que Carlos había comenzado a propagar. Finalmente llegó el día de la reunión. El salón de la mansión estaba decorado con elegancia, flores frescas y una disposición de asientos que invitaba a la conversación. Ana, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro, se sentía nerviosa mientras observaba a los clientes llegar. Javier, impecablemente vestido, se movía con confianza, saludando a cada uno de ellos. Ana no pudo evitar admirar cómo su presencia iluminaba la habitación. La tensión en el aire era palpable, pero su determinación era contagiosa. Gracias a todos por venir. Sé que esto puede parecer inesperado, pero necesitamos hablar sobre las recientes acusaciones que han surgido. Carlos ha intentado desacreditar nuestra empresa y, por ende, nuestra reputación, comenzó Javier, su voz resonando en el salón. Ana ha estado trabajando muy de cerca conmigo y puede proporcionar información que es crucial para entender la verdad. Ana sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Era su momento de brillar, de demostrar que era más que una simple limpiadora. Se levantó y con voz clara compartió su experiencia con Carlos, las manipulaciones que había presenciado y cómo había comenzado a investigar sus acciones ilegales. Lo que Carlos ha hecho no solo afecta a Javier, sino también a todos nosotros. Nuestras carreras, nuestras reputaciones, están en riesgo. Estoy aquí para asegurarme de que la verdad salga a la luz, dijo Ana, sintiendo que cada palabra que pronunciaba resonaba con fuerza en el corazón de los presentes. Al final de la reunión, hubo murmullos de apoyo y promesas de lealtad. Javier sonrió, agradecido por el respaldo que habían recibido. No puedo agradecerles lo suficiente, dijo, mirando a cada uno de los clientes. Juntos podemos superar esto. Cuando la reunión terminó, Ana se sintió aliviada.
habían dado un paso importante en la lucha contra Carlos. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Días después, Javier y Ana se reunieron con su abogado. La atmósfera era densa, pero había un aire de esperanza. Con la evidencia recopilada y el apoyo de sus clientes, se sentían listos para llevar a Carlos ante la justicia. Hemos logrado reunir suficiente información para proceder. Carlos no podrá escapar de esto, anunció el abogado con determinación. Vamos a presentar una denuncia formal. Ana miró a Javier, quien le devolvió una sonrisa de complicidad. Sabía que el camino aún no había terminado, pero sentía que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Un par de semanas después llegaron noticias impactantes. Carlos había sido arrestado y enfrentaría cargos por fraude. La noticia corrió como pólvora, y la sensación de alivio invadió la mansión. Ana y Javier se abrazaron, la alegría de la victoria iluminando sus rostros. Lo logramos, Ana. Gracias a ti, a tu valentía. No sé qué habría hecho sin tu apoyo, dijo Javier, con sus ojos brillando de gratitud. Fue un esfuerzo conjunto. No podría haberlo hecho sin ti, respondió Ana, sintiendo que su vida había cambiado de forma irrevocable. La celebración de su triunfo no solo fue un momento de alegría, sino también de reflexión. Javier, en un gesto inesperado, se volvió hacia Ana. Quiero ofrecerte un puesto en mi empresa. Tu dedicación y valentía han demostrado que eres más que una limpiadora. Eres una aliada invaluable, anunció, su voz firme y llena de sinceridad. Ana se quedó boquiabierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Yo no sé si estoy lista para eso», comenzó a decir, sintiendo que la incredulidad la envolvía. «Te lo mereces. Has demostrado ser una persona íntegra y fuerte. Es hora de que reconozcamos tu valía», insistió Javier, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Finalmente Ana asintió, el corazón latiendo con alegría y miedo a la vez. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que aunque había enfrentado desafíos, había encontrado en Javier no solo un jefe, sino un verdadero amigo. «Acepto», respondió con lágrimas de emoción en los ojos. «Gracias por creer en mí». La historia de Ana y Javier culminaba en un nuevo comienzo, donde la integridad y la verdadera amistad prevalecían sobre la adversidad. Ambos comprendieron que, a pesar de los obstáculos, habían encontrado en el otro un compañero en la lucha por la verdad y la justicia.